el momento ha llegado. La jueza procesa a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por fraude fiscal y falsificación de documentos. Ahora sí, ahora todos nos vamos a esconder debajo de yo qué sé, de una alfombra. La magistrada Inmaculada Iglesias, inmaculada porque es santa la verdad, pone fin a la instrucción de la pieza principal y sitúa al borde del banquillo a Alberto González Amador, uno de sus testaferros, y a los 3 presuntos colaboradores de un pueblo de Sevilla. Lo cuenta Pedro Águeda en el diario.es. La jueza ha dictado auto de pase a procedimiento, el equivalente a procesamiento, contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por 2 delitos de fraude fiscal y por falsificación de documentos. Con esta decisión, la jueza finaliza la instrucción de la pieza principal dedicada al fraude de Hacienda de 350.900 euros por González Amador en 2 ejercicios fiscales posteriores al pelotazo de casi 2 millones de euros que dio con la compraventa de mascarillas en una sola operación durante la pandemia. La agencia tributaria, recordemos, detectó una declaración dudosa de ingresos de González Amador y su principal sociedad, que pese a haber incrementado exponencialmente su facturación, apenas variaba en su tributación. Con la finalidad de reducir la tributación por el impuesto de sociedades de dichos periodos, se dedujo, dice, indebidamente gastos en virtud de las siguientes facturas giradas que no se corresponden con los servicios prestados, es decir, facturas falsas o falseadas, según escribe la propia jueza en ese auto de procesamiento. La Inspección de Hacienda derivó en un informe en el que se apreciaban ya los delitos por los que acababa de ser procesado el empresario, y el comisionista, el auto de la magistrada, descarta ahora todas las explicaciones ofrecidas por González Amador en la documentación entregada al juzgado. El contribuyente, dice, conocedor de sus obligaciones tributarias, de forma consciente y voluntaria, presentó autoliquidaciones por los periodos impositivos de 2020 y 2021 no veraces. En 2020, Alberto González Amador multiplicó sus ingresos por 6 hasta los 2,3 millones de euros, pero solo declaró 8.400 euros de beneficio. Con el informe de Hacienda, la sección de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid interpuso una querella ante los juzgados que fue admitida a trámite. Arrancó entonces una instrucción a la que la jueza pone fin, como decimos, con el auto de este jueves. La magistrada asume por completo la tesis de la Inspección de Hacienda y pone fin a la instrucción antes de abandonar el juzgado por jubilación, lo que está previsto para mediados del mes de junio. Oye, pues de verdad, un aplauso para esa jueza, porque después de llevar este caso se merece la jubilación. Está queriéndose jubilar y el otro, que no va a declarar, que no va ahora tampoco, que no va ahora... Y, por favor, que me quiero ir ya yo a la playa a vivir la vida, que me quiero... Por favor, que venga ya este señor, que venga ya este señor, que quiero cerrar este caso. Ya está bien, ya está bien. Ahora todavía quedan cosas por delante. Aquí nos explica un poquito cómo fue ese informe de la agencia tributaria, que ya hemos comentado muchísimas veces aquí. Hay que recordar que el abogado de Alberto González Amador propuso un pacto a la Fiscalía para reconocer los hechos que se le atribuían y ser condenado a una pena de 8 meses de cárcel, lo que evitaría el cumplimiento efectivo de la pena, esto es, su ingreso en prisión. La apertura de una pieza separada para investigar nuevos delitos, propuesta por la acusación popular de PSOE y Más Madrid, hizo desistir de su oferta de pacto a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. También, por cierto, se ha dictado el auto de pase a procesamiento contra el supuesto testaferro de Amador, el mexicano Maximiliano Niederer, y 3 vecinos de un pueblo de Sevilla que habrían prestado sociedades pantalla para la trama de defraudación de Alberto González Amador. O sea, no estamos hablando de un despiste en la declaración de la renta. Queda fuera y se archiva la causa contra Javier Gómez Fidalgo, el fiscalista que representó a González Amador ante Hacienda. Ya sabéis que además justo estos días ha estado el abogado declarando porque el otro le acusó de mala praxis, y hay una noticia muy interesante de lo que ha intentado hacer, porque La Sexta ha tenido acceso a la transcripción de la declaración de González Amador ante el juez Hurtado, y resulta que el novio Ayuso se presentó como un ignorante, que no dudamos, pero yo creo que esto es aposta. Se presentó como un ignorante ante el juez para desligarse de la confesión y dijo que jamás participó en ese correo que era un pacto para él. O sea, esto se le ocurrió al abogado él solito. Como decimos, el novio de Ayuso mantiene que jamás supo que su abogado había aceptado un acuerdo con la Fiscalía y que se enteró por la prensa. Asegura además en esta transcripción que no tiene conocimientos jurídicos y que quería proteger a su pareja. Joder, pues para ser un ignorante que bien se gana el dinero, ¿no? Jamás tuve conocimiento de ese correo, jamás participé, ni el abogado me preguntó si el contenido me parecía bien o mal. Esto es lo que quiere que nos creamos el novio de Isabel Díaz Ayuso, que recordemos ha declarado en este caso como testigo y por tanto está obligado a decir la verdad. La Sexta ha tenido acceso a la transcripción de la declaración de Alberto González Amador ante el juez Ángel Hurtado en el Tribunal Supremo, donde se sentaba como testigo dentro del caso que investiga
al fiscal general. González Amador insistió que en ningún momento supo que su abogado había mandado un correo a la fiscalía para aceptar un acuerdo. Según explicó, ojo, en sede judicial, no le consultaron si estaba dispuesto a asumir la culpabilidad por fraude fiscal y por tanto aceptar una condena de 8 meses de cárcel. Claro, era su propio abogado el que le quería meter en la cárcel por lo visto. Es más, mantuvo que se enteró del movimiento gracias a los medios de comunicación. En su relato aseguró que tuvo que enterarse de que había propuesto un pacto a la fiscalía por fraude fiscal gracias a un periodista. Fue entonces cuando pidió explicaciones a su abogado al grito de ¿cómo no me avisas? Es más, cuestionado por el magistrado, Amador no dudó en relatar cómo fue la reunión en la que Neira le explicó sus opciones legales. Mira, esto es muy sencillo, hay dos caminos: pelearlo, lo que hacemos la mayoría de los casos, que es llegar a una conformidad, según le dijo su abogado, y que todo se quedó en un stand-by, en un vamos a analizarlo, vamos a asegurarlo. En ese momento, lo que le preocupaba era su anonimato. Dijo, lo que no quiero es que haya ruido mediático. Soy una persona anónima, incluso siendo la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, no he ido nunca a actos oficiales, o sea que he mantenido siempre mi anonimato. Según González Amador, su letrado le aseguró que la mayoría de las veces se llega a una conformidad y que le irían informando de los siguientes pasos a dar. Sin embargo, no le explicaron, dice él, nada más. En enero, recuerdo que llamé a Neira y pregunté, oye, ¿hay noticias? Y me dijo, según él, no, todavía no sabemos nada. Días después, Amador fue contactado por un periodista y según él es entonces cuando descubre que los medios tienen una denuncia contra su persona por fraude fiscal. Me empezó a dar todo tipo de detalles, yo estaba sorprendido, por ello, dice, se puso en contacto con Neira y este le pidió calma. Sin embargo, al día siguiente, en diferentes titulares, se podía leer que Alberto González Amador había reconocido su culpabilidad. Dice, el cabreo que me cogí fue monumental porque no entendía nada. Hay que recordar que hace solo unas horas lo que reinaba era un desencuentro entre cliente y abogado. El martes fue Neira el que entró en el juzgado de Hurtado y aseguró que siempre se sintió autorizado por González Amador para enviar el famoso correo en nombre de su cliente. González Amador se muestra en esa transcripción como un total ignorante acerca de los procedimientos judiciales, llegando a asegurar que no sabía que llegar a un acuerdo de conformidad implicaba tener que asumir la culpabilidad. O sea, de verdad, ha dicho, entre quedar como un malo, quedar como un tonto, quedó como un tonto. Bueno, pues esto es, una infanta. Ahora es una infanta el de Ayuso, efectivamente. Es que es increíble, o sea, es de verdad, es increíble. Dice, desconozco un poco lo que es el procedimiento jurídico. Pero ¿qué me estás contando? O sea, quiero decir, como que desconoces un poco lo que era un procedimiento jurídico. Pero tú cuando llegas a un acuerdo, ¿por qué te crees que es? Es que yo alucino, te lo juro, o sea, me parece... Ahora entendemos que esté con Ayuso, claro, por otra parte, porque entre ignorantes se entienden bien, pero vamos. Alberto dice, recuerda que cuando dejaste el caso en nuestras manos, dijiste que querías buscar una solución sin ruido, que no fuera mediática, que no te perjudicara ni a ti, ni la pudieran utilizar para salpicar a tu pareja, y el caso más rápido suele ser la conformidad. Le explicó Neira, llegando a asegurar que firmar un pacto no es una confesión al uso. Según González Amador, eso es todo lo que le explicó el letrado. La pareja de Ayuso tuvo que pedir explicaciones a Neira y hasta exigirle que le mandase todos los correos que estás cruzando con la fiscalía. Se lo pidió por favor, dice, pero nunca los recibió. Por último, la pareja de Ayuso quiso aprovechar su declaración ante el juez para dejar claro todo el sufrimiento que este caso le ha causado. Un dolor que dice que le ha causado un verdadero destrozo, como él, a las arcas públicas, por otra parte, por ser llamado públicamente defraudador confeso y que han vivido también sus hijos. Desde el punto de vista personal, en el ámbito del entorno de mi familia, ha sido un destrozo porque tengo hijos que acuden a colegios, contó, y aseguró que incluso había llegado a perder contratos. Bueno, yo creo que con el braguetazo ese de los 2 millones de euros en la pandemia tirará unos meses, ¿no? Yo creo que por lo menos hasta 2030 puede tirar. El problema que yo he tenido, dice, es que me hubiera gustado que me tratasen como un ciudadano cualquiera, como lo que era, como Alberto González Amador, no como presidente o no como la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Como decimos, esta es la transcripción en la que él dice eso, aunque hay que decir que es muy interesante cómo él no contó en su primera declaración la reunión en la que en teoría el abogado le explicó todo. Es decir, aquí, como le pillen mintiendo, espérate que encima, aparte por los delitos fiscales, al final, por lo que le van a meter pa'lante es por mentiroso. Al final, ya verás tú. Aparte de esto, como decimos, hoy Feijóo, ha sido esto, bueno, esto ha sido increíble, hoy ha dado una declaración a los medios, Alberto Núñez Feijóo, básicamente para hablar del caso de la UCO, ya sabéis las filtraciones de los audios que analizamos ayer y contamos un poquito de qué iban, de una supuesta fontanera del PSOE, que en el PSOE dicen no tener relación ni vinculación contractual con ella, pero que en unos audios le ofrece a un empresario, a dos en concreto, condenados por la trama hidrocarburos, a interceder, ¿no? Para
reducirles la pena si les dan datos sobre el jefe de delincuencia de la UCO, que es el que investiga pues todos los casos gordos, Koldo, el hermano de Sánchez, etcétera. Vale, esto la derecha está a tope con ello, pero ¿sabéis lo que ha pasado en la rueda de prensa? Que Feijóo ha dicho muchas cosas, ahora veremos cuáles, pero como ha salido lo del novio de Ayuso, después de montarse, o sea, tremendo de verdad speech contra la corrupción y el estado de putrefacción, o sea, con declaraciones tan tajantes contra la corrupción, que me parece muy bien como estas. El estado de putrefacción al que nos tiene sometido el actual gobierno. La degradación es total. Ha llegado el momento de que la mayoría de los españoles decentes entendamos y reaccionemos ante lo que está en juego. El partido, el gobierno y la familia más directa del actual presidente del gobierno están rodeados de corrupción. Todas las personas de su confianza, antes de llegar a la Moncloa, están imputadas o señaladas. Su familia más cercana, su actual número 2, su anterior número 2. Me gusta lo de imputadas o señaladas, porque no es lo mismo. De hecho, de momento no hay ningún ministro imputado que yo sepa. Señaladas sí, claro, tú cuando pagas a un pseudomedio para que señale a gente es lo que suele pasar. Su fiscal general del Estado. Más de una veintena de altos cargos de su entorno están implicados en las distintas tramas. Mire donde mire, Sánchez está rodeado de corrupción. Convivimos con escándalos que han pasado de producirse por días a trascender por horas. Pero a todo este bochorno, inaceptable en una democracia sana, se ha unido en las últimas horas otra modalidad de corrupción. Quien empezó esta legislatura con una amnistía pretende ahora buscar su impunidad ante sus presuntos delitos. A la vista de todos está que pretende conseguirlo como siempre ha perseguido el poder, de la forma que sea, al precio que sea y a costa de lo que sea. En pocas horas hemos conocido ofertas de impunidad a delincuentes a cambio de obtener expedientes contra agentes y fuerzas de seguridad del Estado. Promesas de ascenso a mandos policiales que se dejen corromper. Extorsión de servidores públicos amenazados con airear vídeos sexuales. Persecución a fiscales y jueces que persiguen la corrupción. Amenazas a periodistas que lo publiquen. Que nadie se engañe. Todo esto que estamos viviendo y leyendo y escuchando son prácticas mafiosas que no caben en democracia. Tú escuchas el speech de Feijóo, ¿no? Y dices, joder, qué serio, ¿no? Qué compromiso contra la corrupción, lo que está diciendo se lo cree, a pesar de que en el gobierno de Aznar casi todos los ministros acabaron en la cárcel y que mismamente ayer leímos, de hecho, que el jefe de seguridad cuando Rajoy estaba metido en otro delito, aparte del caso Kitchen y aparte del caso de Bárcenas y aparte de no sé cuántos casos, que vamos, si tuviéramos que hablar de prácticas mafiosas, el Partido Popular sigue estando a la cabeza, ¿no? Y entonces él se va creciendo, incluso llega a convocar una manifestación para protestar contra la corrupción del gobierno de Pedro Sánchez. Hace 7 años, los actuales socios del señor Sánchez dijeron que apoyaban una moción de censura para combatir la corrupción. Si fuesen consecuentes, ahora deberían hacer lo mismo sin ninguna duda. Seré claro. La moción de censura para sacar la corrupción de la Moncloa no depende de mi voluntad, yo la tengo toda. Depende de quienes le han dado soporte parlamentario hasta ahora. Si quieren acabar con esto, el Partido Popular sigue a disposición. Si no quieren, no tengan duda que les arrastrará y que la mayoría de los españoles decentes les hará cómplices de esta degradación y no la olvidarán. Dicho esto, la decadencia de este gobierno. No creo que dure tanto, porque mira el Partido Popular, ahí sigue estando de segunda fuerza. Y la connivencia de sus socios les retratan solamente a ellos. El futuro de la nación es del conjunto de los españoles y es al conjunto de los españoles al que le corresponde tomar la palabra. Si no pueden hacerlo en unas urnas
porque Sánchez sigue negándose a convocar unas elecciones generales. Podrán hacerlo en la calle, en una concentración convocada por el primer partido de España el próximo 8 de junio en Madrid. Llamo a todos los españoles que quieran a evidenciar su rechazo a un gobierno que ataca a jueces y a fiscales, que persigue a la Guardia Civil, a periodistas y que no solo ha urdido una trama de corrupción para servirse de lo que es de todos, sino otra para intentar taparlo con chantajes y amenazas mafiosas. A España no puede definirla este gobierno. España no es esto. Un país de personas honradas no se merece a gobernantes deshonestos. Vale, tú ves esta rueda de prensa de repente y dices, lo que estábamos comentando, ¿no? Que compromiso de este señor contra la corrupción, se ha puesto serio, ¿no? Se puso dark la cosa, este va en serio, quiere plantar una moción de censura porque está a tope contra la corrupción. ¿Qué pasó? Que la rueda de prensa empezó justo cuando salió la noticia de que se procesaba al novio de Ayuso. ¿Qué hizo Feijóo? ¿Qué hizo Feijóo en la rueda de prensa? Una rueda de prensa que en teoría era para lucirse él, era para ir en contra de Sánchez, era para hablar de la UCO. ¿Qué creéis que hizo Feijóo? ¿Defender a Ayuso? No, peor. Vamos a ver el final de la rueda de prensa. Opción por la regeneración, los privilegios por la igualdad ante la ley, los enchufes y contratos a dedo por una auditoría, la división y las cortinas de humo por la concordia y la política que sirve. Vamos a romper con todo esto. El cambio llegará y lo hará con valores. A la espera de hacerlo en las urnas llenándolas de votos, hagámoslo llenando las calles de la capital de España. Muchísimas gracias a todos. No admitir preguntas. O sea, se puede tener más huevazos que Feijóo. Se puede tener más huevazos que marcarte 50 minutos de speech contra la corrupción y que hay que tolerar la corrupción. Y como sabes que los medios que están ahí te van a preguntar, evidentemente, por el procesamiento del novio de Isabel Díaz Ayuso, ya que tú estás hablando de corrupción y que no hay que ser tolerantes. De hecho, no puedes decir que Pedro Sánchez está imputado y estás diciendo que todo lo que le rodea es corrupción cuando tienes a Ayuso rodeada de corrupción. Te van a preguntar por eso. ¿Y qué haces? No admitir preguntas. O sea, es que es muy fuerte. Es que es muy fuerte. Es que, por favor, decidme cómo este señor puede tener alguna legitimidad. ¿Cómo puede tener alguna credibilidad un señor que hace esto? O sea, ¿qué credibilidad tienes tú para hablar en contra de la corrupción si no eres capaz ni siquiera de contestar a las preguntas de los periodistas por un caso que hace meses que asola a tu partido? Hostia, tío. Es que es muy fuerte. Le tiene miedo a la jefa. Claro, es que no mandas tú. Me estás diciendo, yo no decido si tomar un gobierno. No decides ni siquiera en tu propio partido. Ni siquiera decides de qué puedes hablar ni de qué no. Vas a decidir tú a quién pones de presidente del gobierno. Es que es increíble. Es que, o sea, a mí me ha parecido... Fíjate que yo, que del PP me espero todo. Pero, coño, hoy era una rueda de prensa para lucirse Feijóo. O sea, una rueda de prensa para darle caña al gobierno con lo de la UCO, que además Sumar ha condenado tajantemente la corrupción y ha dicho que necesita más explicaciones. Izquierda Unida ha sido el primero, de hecho, en condenarlo más, digo, de los que están dentro del Ejecutivo. Y coges y no admites preguntas porque tienes miedo a responder sobre el novio de Ayuso. ¿En serio? ¿Renuncias a una hora de poderte lucir contra Sánchez, tal y cual, por el novio de Ayuso? O sea, se puede ser más cagón. Es que lo de este señor es muy fuerte. Es que no tiene ningún tipo de vergüenza. Es decir, estás hablando de corrupción y de que hay que ser transparentes y no eres capaz, tienes miedo a responder una pregunta sobre el novio de Ayuso. Es increíble. Es que yo de verdad, o sea, lo siento mucho por la gente que vote a la derecha, pero es que esto, o sea, de verdad, ¿me estáis diciendo que esto es una garantía contra la corrupción? Más allá de todo lo que ha pasado en el Partido Popular, todas las prácticas que hemos visto y los muertos que ha dejado Feijóo en la Xunta, que bueno, que telita. Pero más allá de eso, tío, es que no se atreve a hablar sobre la corrupción en su partido, ni siquiera en un día como hoy. ¿Cómo va a ser transparente su gestión? Pues yo no lo entiendo, la verdad, pero desde luego lo que hay aquí es un miedo tremendo a hablar sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso. Es muy heavy que no haya admitido preguntas, que de hecho
Ahora se habla mucho de la falta de transparencia del gobierno, pero ya no nos acordamos que Rajoy, ese que nos hacía tanta risa, inauguró las ruedas de prensa por plasma. O sea, es que ya ni siquiera daba la opción de que le preguntaran al aire y quedara la pregunta en el aire. Fue la persona que creó ese método. O sea, todo transparencia, los gobiernos del Partido Popular toda la vida. Hombre, por favor. Hombre, por favor, mira, a mí que me hable otro de transparencia, pero que me hables tú, fijo, de transparencia, y después hagas esto, hijo mío, pues es que lo siento mucho, pero no tienes ninguna credibilidad. Decís por aquí... Soy gallego y sabemos de sobra. Aquí, de hecho, hicimos un especial cuando llegó Feijóo a presidir el Partido Popular. Bueno, a figurar como presidente del Partido Popular, en el que hablamos con gente que le conocía muy bien, con periodistas que le habían seguido desde sus inicios, con gente del sector de sanidad, del sector de educación, con pescadores también hablamos, y con un montón de gente hicimos un especial que estaba muy bien sobre la verdadera cara de Feijóo, que es ni más ni menos que todo lo que estamos viendo ahora. Decís también por aquí... y en Galicia sale por mayoría. Pues mira, chico, tenéis lo que merecéis. Totalmente. Que es que, claro, es que es muy duro. Los periodistas no preguntan por qué no hacen... ¿Cómo? Y los periodistas no preguntan por qué... Seguramente sí, pero eso no sale. Seguramente los periodistas hayan... Es que, claro, es en Génova. Entonces seguramente los periodistas hayan reclamado, pero cuando te dicen que no... tampoco no tienes micro, es decir, por mucho también que puedas gritar al aire alguna pregunta. De hecho, si fijáis, el vídeo se corta ahí porque probablemente mientras estaba saliendo Feijóo alguna pregunta le han lanzado, y seguramente ha habido un perseguirles con el micrófono para ver si dice algo, pero claro, si ha huido rápidamente, que es lo que habrá hecho Feijóo, que será listo, si ha huido rápidamente, pues no ha habido ninguna pregunta al respecto. Decís por aquí, no te contestan. No, claro. No, o sea, cuando ellos tienen claro que no van a hablar de un tema, no hablan de un tema. ¿Os acordáis? De hecho, la rueda de prensa que dio en la sala del Congreso, que era de otro tema, pero le preguntaron por la foto de Mazón. La foto que se demostró y que sacó el salto que era falsa, manipulada, la foto de Mazón entrando al CECOPI, y dijo, yo es que hoy de eso no voy a hablar, y se fue. Pues ¿qué es lo que hacen? Es que no contestan, es que tienen la cara de cemento armado, de verdad.